¿Estás a punto de dar el toallazo? Amigas y amigos, a todos nos ha pasado. Hemos tenido tropiezos, caídas, titubeos, desmoralizaciones, momentos difíciles. Esto es humano. Errar humanum est. No cabe duda. Sin embargo, hay personas que se saben levantar rápidamente de la caída y hay otros que ya no se levantan. Te invito a repasar los momentos más difíciles de tu vida, de tu trayectoria, empresa, profesión, pero también las de tus amigos, parientes que en este momento estén a punto de darse por vencidos. Esto es lo que hoy vamos a hablar. Seamos como el ave fénix que resurge de las cenizas. Este personaje mitológico que está en todas las culturas de la antigüedad, los egipcios, los griegos, las culturas africanas, el norte de Europa. En todas aparece bajo distintos nombres, denominaciones, pero siempre se ha evocado la idea de poder resurgir de entre las cenizas de la derrota, de la caída. Y creo que los más grandes valores de la humanidad precisamente lo fueron porque alguna vez se cayeron y lograron levantarse. Pensemos por un momento en los tapones de corcho. Si tú lo sumerges hasta el fondo de una alberca y lo sueltas, siempre resurgirá. Y entre más hondo lo hundas, con mayor fuerza regresará a la superficie. Podemos ser como el tapón de corcho, como el ave fénix, o nos vamos a quedar allá abajo. Para comenzar una etapa de resurgimiento, lo primero que tenemos que pensar es en nuestras raíces. En todas las temporadas de lluvia observamos lo mismo aquí y en el mundo entero. El pasto, el zacate, que normalmente está en la superficie, parece que ha muerto. Se ve árido. Pareciera que ya no va a haber hierba verde nunca más. Pero las raíces permanecen fuertes, firmes, debajo de la tierra donde no las vemos. Y a veces, con la primera lluvia, lanza el nuevo brote de verdor. La naturaleza nos da cada año la misma lección y los seres humanos se nos olvida que la vida es como la montaña rusa, que hay veces que vamos para arriba y hay veces que vamos para abajo. Nos mareamos, nos confundimos y a veces pensamos que somos los más desdichados del mundo. Pero créanme, en la medida en que aceptemos que estamos abajo, más rápidamente vamos a lograr resurgir. Yo quisiera poner algunos casos como solemos hacerlo. Uno de los que más me gustan, sin duda, es el de Miguel Ángel, aquel gran arquitecto, diseñador, pintor, genio del Renacimiento, a quien le encargó el Papa Julio II que decorara la Capilla Sixtina. Y pues le dieron todo el apoyo, había competencia con todos los demás grandes pintores de la época, pero Miguel Ángel ganó, armó todos sus tapancos y se puso a hacer aquella inmortal obra. Iba muy bien, iba progresando, todos los días venía el Papa y lo observaba y le preguntaba cuándo terminaría, a lo que él humorísticamente respondía: terminaré cuando haya finalizado. No le gustaba la presión ni siquiera de la suprema autoridad. Pero hubo un pequeño detalle. Miguel Ángel no estaba satisfecho con lo que estaba pintando porque le estaban exigiendo algo distinto a su inspiración. ¿Y qué hizo él? Pues siguió adelante hasta que un día dijo: hasta aquí. Le entró la desesperación, la crisis, y una noche que estaba en una taberna viendo que a los comensales no les gustaba el vino y que fueron y rompieron las barricas y las destruyeron, a él le entró un sentimiento parecido y decidió manchar y acabar con toda la obra que llevaba pintada hasta ese momento. Sabía que le iría muy mal por haber hecho eso, pero huyó, se escapó y buscó la inspiración
que la obtuvo en lo alto de las canteras de Italia. Allá, con aquella visión, esa epifanía, comprendió cómo tenía que regresar para hacer su trabajo y lo hizo. Con un pequeño detalle, pintaría desnudos a todos los personajes y eso sería el horror para todas las autoridades religiosas, pero el Papa lo comprendió y Miguel Ángel dijo: si el hombre nació desnudo, debemos de presentarlo en la gloria de su infinita desnudez. Y mientras esto causaba la mayor de las controversias, el Papa lo aceptó y la Capilla Sixtina se inauguró, convirtiéndose en la obra cumbre del Renacimiento. ¿Qué sucedió? Que Miguel Ángel se derrumbó porque había agotado un esquema que ya no podía seguir. Era la destrucción de una armonía inferior para la creación de una armonía superior. Tú podrías decir: ok, Alex, este caso está muy bien, pero fue de artistas y fue del Renacimiento. Te voy a poner uno más actual. Yo soy completamente Honda, mi automóvil es de esa marca y estoy verdaderamente enamorado de su funcionamiento y de su desempeño. Pero ¿por qué es esto? ¿Qué hay detrás? Es que Soichiro Honda, el creador de esta gran empresa, a quien injustamente le llamaron el Henry Ford de Japón, tuvo unas cuantas caídas. Imagínate, tenía su fábrica funcionando perfectamente bien y durante la Segunda Guerra Mundial llegaron los aviones norteamericanos, invadieron, bombardearon su planta y se la destruyeron por completo. Soichiro Honda no era del tipo de personas que se desmoralizaran y de inmediato dijo: la vamos a reconstruir. Manos a la obra. Se tardaron meses completos hasta que lo lograron, la reinauguraron, volvió a la producción, pero a las pocas semanas regresaron los aviones, bombardearon segunda vez y quedó completamente destruida. Nuevamente, Soichiro Honda tomó las riendas del asunto, reconstruyó y afortunadamente terminó la Segunda Guerra Mundial. Parecía que vendrían ahora sí mejores tiempos, que la planta ya nunca más volvería a tener problemas, pero ¿qué creen? Vino un terremoto y se la destruyó. Es decir, ahora no fue la desgracia humana, sino la desgracia natural. Por tercera vez la empresa estaba destruida. Pero Soichiro Honda dijo: si pude sobrevivir 2 bombardeos de la Segunda Guerra, deberé de poder sobrevivir a este terremoto que fue una causa natural. Y desde su tercera reconstrucción, la Honda hasta nuestros días es un claro ejemplo de un resurgimiento. Entonces, cuando algún empresario me dice: Alex, me fue muy mal, mi empresa quebró, ya no tuve con qué pagar a mis acreedores, llegué al final de mis fuerzas, yo le pregunto: ¿estará tu esquema peor que el de Soichiro Honda, que 3 veces le destruyeron la empresa? A Estados Unidos le ocurrió lo mismo. La General Motors en el año 2007 literalmente quebró porque todo había ya salido mal, la competencia internacional, la crisis financiera del país. El gobierno tuvo que intervenir a esta empresa que había sido el orgullo máximo de los norteamericanos. Y sin embargo, la empresa volvió a recordar sus raíces cuando se decía: lo que es bueno para la General Motors será bueno para Estados Unidos y lo que es bueno para Estados Unidos será bueno para el mundo. Regresaron a sus raíces, pagaron los pasivos, volvieron a modernizar todos sus vehículos y se convirtieron en el líder nuevamente que siempre antes habían sido. Y los ejemplos bastan y sobran. Va uno de los últimos que le ocurrió a uno de los generales más brillantes de la Segunda Guerra Mundial, Douglas MacArthur. A él le encargaron enfrentar el desafío japonés en el Pacífico y había logrado desde el ataque de Pearl Harbor hasta todas las supremas batallas un triunfo detrás de otro. Sin embargo,
Cuando llegaron a las Filipinas, los japoneses ahí eran literalmente invencibles. Pero ocurrió que Estados Unidos en el frente de Europa estaba mandando todos sus recursos porque el avance de Hitler había sido brutal. Entonces, a él le fallaron con muchísimos de los respaldos que le habían prometido, al grado que hubo un momento en que ya no pudo más Douglas MacArthur. Entonces, decidió regresar a los Estados Unidos para reconcentrar fuerzas y fue cuando dijo su famosísima frase: volveré, regresaré. Estaba dejando casi 70,000 soldados sin su dirección, pero él tenía que regresar a Estados Unidos para gestionar el apoyo que no le estaban dando. Y cuando volvió en aquel increíble, legendario desembarco con su pipa, con su personalidad, sabía que sería para lograr la victoria. Y desde ahí ya nunca se detuvo hasta derrotar a Japón y, más aún, ayudarlo a reconstruir y salvar al emperador, que déjenme decirles, si no hubiera sido por la intervención de MacArthur, al emperador lo hubieran ajusticiado como un criminal de guerra, y la nobleza de este general hizo que, además de derrotar, salvara a su propio enemigo. Grandeza de corazón, de visión y de capacidades. Amigas y amigos, los ejemplos sobran. Si todos los grandes de la historia cayeron y fueron capaces de levantarse, lo mismo debemos de pensar en nuestro propio caso y en el de nuestros amigos o socios o colaboradores que en este momento estén pasando por la noche psicológica, por los momentos de la crisis existencial, donde pareciera, como en el box, que tirar la toalla es el camino a seguir. Así que yo hoy los invito a pensar y a invocar esta imagen legendaria del ave fénix que, aunque se ha quemado y se ha destruido, es capaz de resurgir de las propias cenizas. Amigas y amigos, soy Alex Márquez. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, déjanos tus comentarios, danos un like y, lo más importante, envíale en este momento el video a aquellos que estén a punto de acabar con su propia trayectoria por la desesperación. Dales un rayo de esperanza, diles sí se puede, y que si los más grandes cayeron y se levantaron, tú y yo deberemos de ser capaces de hacerlo. Hasta la próxima.